millonario sufre un accidente dramático y, para su sorpresa, la enfermera que lo rescata resulta ser su exesposa. Lo que sucede a continuación lo cambia todo. Secretos del pasado, confrontaciones inesperadas y un reencuentro que altera el rumbo de sus vidas. Nadie espera encontrar el pasado en una camilla de hospital, menos aún cuando viene sedado, entubado y rodeado de misterios. Aquella mañana de cielo despejado en Los Ángeles, Isabela Torres pensó que sería solo otro día de guardia en la clínica de rehabilitación donde trabajaba, pero bastó que apareciera un nombre en su nueva asignación para que el mundo se quedara en silencio por unos segundos. Ethan Rivera, el mismo hombre que hace 10 años ella juró que jamás volvería a ver. Y ahora, allí estaba, inconsciente, en estado vegetativo y bajo sus cuidados. Pero, ¿cómo podía alguien tan poderoso e influyente como Ethan terminar en una cama de hospital completamente vulnerable? Y más aún, ¿qué llevó a Isabela, pese a un pasado doloroso a su lado, a aceptar el caso sin dudar? La respuesta a la primera pregunta está en una carretera sinuosa en las colinas de Griffith Park, donde un accidente extraño y sin testigos casi le costó la vida. La segunda, esa es más emocional. Isabela no había ido allí solo como enfermera. Algo dentro de ella, quizá un instinto antiguo, quizá algo más, la hizo comprender que aún había preguntas sin respuesta. Y ahora, con Ethan en coma, ese silencio era más ensordecedor que cualquier discusión. Del pasado, Isabela no le contó a nadie sobre la conexión con el paciente. Profesional como siempre, presentó su currículum, su experiencia con casos neurológicos graves, y fue rápidamente aceptada en el equipo encargado. Pero por dentro, todo en ella gritaba. Los recuerdos llegaban en destellos, los días felices, las peleas que los separaron y el silencio que duró una década. Ahora, ese silencio se materializaba allí, en la forma de un hombre inmóvil, rodeado de monitores y tubos. Pero algo en ese escenario no cuadraba, y ella lo sabía en el fondo. La primera vez que entró en la habitación, el impacto fue como un puñetazo en el estómago. Ethan estaba allí, tendido entre sábanas inmaculadas, con el rostro pálido, pero reconocible. Su cabello tenía algunas canas, la mandíbula seguía tan marcada como antes. Se acercó con cautela, con los dedos temblorosos al ajustar el monitor cardíaco. «Hola, Ethan», dijo casi en un susurro, más para sí misma que para él. Fue entonces cuando notó un leve parpadeo en sus ojos, sutil, casi imperceptible, pero suficiente para encender una duda, y con ella algo empezó a moverse dentro de Isabela. Trató de convencerse de que era solo un espasmo involuntario, común en pacientes en ese estado, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más. Ese pequeño movimiento parecía consciente. En los días siguientes, Isabela pasó a observar a Ethan con atención redoblada. Cada sesión de cuidados era también una investigación silenciosa. Sabía reconocer los signos reflejos, los patrones automáticos, los pequeños desvíos, y lo que veía en Ethan era diferente. A veces sus dedos se movían de forma rítmica. Los latidos de su corazón se aceleraban cuando ella le hablaba. El entorno en el que ahora trabajaba era el mismo donde, años atrás, había sido esposa. La mansión Rivera, ahora adaptada para tratamiento domiciliario, seguía imponente. Las columnas blancas, el mármol frío en el suelo, los cuadros modernos. Pero el mismo olor a jazmín, que tanto amaba, había sido reemplazado por una fragancia dulce y empalagosa. Todo allí gritaba nuevo comienzo, pero escondía cicatrices profundas. La actual esposa de Ethan, Camila, era una mujer más joven, de tono dulce y mirada calculada.
Recibió a Isabela con una sonrisa fría y una frase que se le quedó en la cabeza por días. Interesante que hayas aceptado cuidar a tu exmarido. Durante un cambio de turno, Isabela comenzó a notar detalles que se le escaparían a cualquier otra persona. La habitación de Ethan había cambiado, se habían retirado fotos antiguas, pero en una estantería alta, casi fuera de la vista, seguía estando el pequeño elefante de vidrio que le había regalado en su primer aniversario de bodas. Fue un choque verlo allí, un pedazo del pasado que había resistido los intentos de borrarlo. Y había más. Los informes médicos tenían pequeñas inconsistencias. Nada escandaloso, pero el tipo de detalle que para una enfermera experimentada como ella saltaba a la vista. Esa misma noche, al ajustar los aparatos de monitoreo, Isabela juró haber visto nuevamente el movimiento en los ojos de Ethan. Y no solo eso, sus dedos se movieron 3 veces, luego se detuvieron, después, de nuevo, 3 veces. Fue cuando sintió el estómago revolverse. Eso parecía un patrón, un código. Salió de la habitación con el corazón acelerado, tomó su tablet y comenzó a investigar. Lo que vio le heló la sangre. 3 toques cortos, 3 largos, 3 cortos. Era la señal de socorro más antigua del mundo, código Morse. Él estaba diciendo SOS. A la mañana siguiente, Isabela estaba decidida a confirmar lo que había visto. Durante los ejercicios de fisioterapia pasiva, habló en voz baja, cerca del oído de Ethan. 1 movimiento para sí, 2 para no, ¿de acuerdo? Esperó. Un único movimiento de sus dedos. Sí. ¿Estás tratando de comunicarte conmigo? Otro movimiento único. Sí, de nuevo. Sintió la garganta oprimirse. Eso lo cambiaba todo. Él no estaba solo consciente, estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, escuchando, sintiendo, entendiendo y tratando de pedir ayuda. Intentó llevar su descubrimiento al neurólogo encargado del caso, el doctor Richard Campos, un hombre serio, de voz suave y postura respetable. Pero su reacción fue frustrante. Los reflejos involuntarios son comunes en casos como este. No te hagas falsas ilusiones, enfermera. Ni siquiera analizó sus anotaciones con atención. Y minutos después, lo vio conversando con Camila, la actual esposa de Ethan, en el pasillo. Los dos murmuraban y lanzaban miradas en su dirección. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo mal allí. Muy mal. Poco a poco, Isabela comenzó a percatarse de que no estaba lidiando solo con un caso médico delicado. Estaba pisando terreno peligroso, donde secretos estaban siendo cuidadosamente encubiertos. El mayordomo de la casa, un señor discreto llamado Alejandro, parecía aparecer siempre en el momento justo. Y en una de esas ocasiones, mientras organizaba los medicamentos, se acercó a ella con una advertencia en voz baja. Si quiere entender lo que realmente ocurrió en ese accidente, tiene que mirar más allá de los papeles. Pero antes de que pudiera continuar, apareció Camila, y él se apartó como si nada hubiera pasado. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó pensando en lo que Ethan había intentado decirle con esa señal de socorro. Empezó a repasar mentalmente cada detalle: el lugar del accidente, el estado del auto, los informes clínicos. Había demasiadas lagunas, cosas que no encajaban, pero lo que más la perturbaba era el comportamiento de las personas a su alrededor. ¿Por qué tanto esfuerzo para mantener el estado vegetativo como definitivo? ¿Quién se beneficiaba de ello? ¿Y por qué Camila parecía tan controladora con los horarios, los medicamentos, el acceso a la habitación? Isabela decidió observar más y hablar menos. Comenzó a anotar cada señal, cada cambio, cada intento de movimiento que hacía Ethan, y cada día los patrones se volvían más claros.
Ya podía distinguir pequeñas variaciones en el código Morse improvisado con sus dedos. Él estaba tratando de contar una historia, y aunque en fragmentos las palabras empezaban a surgir: peligro, mentira, confía, Camila. Isabela sentía el peso de esos mensajes como un puñetazo en el estómago. Ya no era solo una enfermera tratando a un paciente. Ahora era la única persona entre él y algo mucho más grande y mucho más oscuro. El gato de la casa, un siamés de ojos increíblemente azules llamado Apolo, se había convertido en un compañero constante. Cada vez que Isabela entraba en la habitación, él ya estaba allí, observándolo todo, silencioso, pero presente. En una de esas noches, Apolo se acercó a una estantería en el pasillo y comenzó a rasguñar levemente la parte inferior de un viejo cajón. Isabela anotó mentalmente el gesto. Al día siguiente, cuando la casa estaba en silencio, volvió hasta allí. Encontró un fondo falso en 1900, el cajón y dentro una carpeta delgada con documentos. Con las manos temblorosas comenzó a leer. Eran extractos bancarios, listas de transferencias internacionales y nombres de empresas de las que ella jamás había oído hablar. En medio de los papeles, una nota escrita a mano llamó su atención. Sospecho que ella me está vigilando. Camila y Richard, algo entre ellos. Si algo me pasa, busca la caja fuerte oculta en el vestíbulo. Contraseña 08151985. Era la fecha de cumpleaños de Isabela. Ese detalle hizo que sus piernas flaquearan. Él lo había dejado para ella, confiaba en ella, y ahora todo tenía sentido. El accidente, el silencio, el plan para mantenerlo sedado, la enfermera anterior, todo apuntaba a un complot más grande de lo que Isabela había imaginado. Necesitaba actuar con cautela. Sabía que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. La noche siguiente, discretamente, habló con Ethan. Le contó que había encontrado los documentos y le preguntó, usando el mismo código, con los dedos: ¿sabías que querían silenciarte? Un movimiento. Sí. ¿Me dejaste esa contraseña a propósito? Otro movimiento. Sí. Y entonces, antes de que pudiera preguntar algo más, la puerta se abrió. Camila entró despacio, con esa sonrisa ensayada y voz suave. ¿Todo tranquilo por aquí, Isabela? La enfermera sonrió, ocultando el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Todo bajo control, como siempre. Después de la visita inesperada de Camila, Isabela tuvo la certeza. Estaban sospechando. Necesitaba encontrar esa caja fuerte antes de que borraran cualquier evidencia. Esperó hasta el sábado siguiente, cuando la mayoría del personal salía temprano y Camila solía pasar la tarde fuera en un supuesto retiro de meditación. La mansión estaba casi vacía. Apolo, como si supiera exactamente lo que ella pretendía, la siguió por el pasillo hasta el vestíbulo. El cuadro detrás del cual debía estar la caja fuerte era una pintura clásica, ligeramente torcida. Un detalle sutil, pero revelador. Respiró hondo, deslizó el cuadro a un lado y allí estaba, una caja fuerte empotrada en la pared. Con los dedos temblorosos, tecleó la contraseña 08151985. Un clic suave confirmó que era la correcta. Dentro había una carpeta roja, un disco duro externo y, para su sorpresa, una foto antigua. Eran ella y Ethan sonriendo en una playa de San Diego. En el reverso, una frase escrita a mano: confié en ti ayer, confío en ti hoy y quizá confíe mañana. Isabela sintió que las lágrimas se desbordaban sin control. Aquello no era solo una operación de rescate, era también una súplica de redención. Ethan luchaba por salir del limbo en el que lo habían colocado y contaba con ella para terminar lo que había empezado. Esa misma noche, al volver a la habitación, le contó lo que había encontrado. Ethan respondió con una secuencia clara de movimientos. Ellos lo saben. Isabela se heló. ¿Quién?
Camila, Richard, otro movimiento. Sí. ¿Intentarán hacer algo? 3 movimientos. Y cortos. SOS de nuevo. Sabía que el tiempo se acababa. Necesitaba llevar esas pruebas a alguien de confianza. Y solo se le ocurrió un nombre. Diego Álvarez, un abogado penalista que había sido amigo de Ethan antes de casarse con Camila. No sabía si aún eran cercanos, pero era la única oportunidad para actuar con seguridad. Al día siguiente, durante su descanso, Isabela inventó una excusa y salió de la mansión. Condujo directo a la oficina de Diego, en el centro de Los Ángeles. El edificio era discreto, antiguo, de esos que pasarían desapercibidos para cualquiera. Al ver la carpeta y escuchar parte de la historia, Diego se llevó las manos a la cabeza. Sabía que algo andaba mal en ese accidente. Ethan me contactó hace unas semanas. Parecía nervioso, tenso, pero no quiso decir mucho. Ahora todo tiene sentido. Se llevó el disco duro, los documentos y prometió llamar a la Policía Federal, pero con cautela. No podemos confiar en cualquier autoridad. Este tipo de esquema puede ser mucho más profundo de lo que parece. Isabela regresó a la mansión con una extraña sensación de urgencia. Sentía que algo estaba a punto de ocurrir, y no tardó. Esa misma noche, al terminar de organizar los medicamentos, notó algo inusual. Una nueva jeringa en la bandeja de medicación intravenosa de Ethan. No estaba en la prescripción. No era de ella, era transparente, sin etiqueta, y había sido dejada allí sin que nadie se responsabilizara. Eso fue la gota que colmó el vaso. Tomó una foto, discretamente, escondió la jeringa y se aseguró de ajustar manualmente los monitores de Ethan, uno por uno. Lo que sea que estuvieran planeando, ella no permitiría que sucediera esa noche. A medianoche, fue despertada por una notificación en su celular. Diego, he logrado contactar a agentes federales. Ya están rastreando a los involucrados y pueden actuar mañana. Aguanta firme. Respondió con un simple «ok», pero su mente ya corría a 1000 por hora. Por la mañana, el ambiente en la casa era diferente, más tenso. Camila parecía intranquila, caminando de un lado a otro, siempre con el celular en la mano. Y para empeorar las cosas, el doctor Richard apareció sin previo aviso, con un maletín distinto al que acostumbraba a usar. Isabela intentó parecer neutral, pero cada alarma dentro de ella se disparaba con fuerza. El médico entró en la habitación de Ethan con un aire casual fingido. «Solo un pequeño ajuste en la medicación, nada grave», dijo al abrir el maletín. Isabela se interpuso entre él y el paciente, firme. «Esa modificación no está en el historial, y mientras yo esté de guardia, no se administrará ninguna sustancia no registrada». Richard forzó una sonrisa, pero ella vio en sus ojos un destello de amenaza. «No armes problemas, Isabela. No sabes con quién te estás metiendo». Pero ella no se echó para atrás. «Y tú no sabes lo que ya se ha descubierto». La atmósfera se volvió pesada, hasta que él se retiró y salió de la habitación sin decir una palabra más. Minutos después, Alejandro apareció discretamente en la enfermería con un sobre en la mano. «Me lo dejaron en mi casillero esta mañana», susurró. Dentro había una copia de un dossier, registros de transferencias bancarias, fotos de reuniones clandestinas, audios transcritos de llamadas sospechosas, y en uno de ellos Camila decía claramente: «Él no puede despertar. Si eso sucede, todo el plan se derrumba». Isabela sabía que ese era el empujón final. Ahora, todas las piezas estaban sobre la mesa. La única duda era, ¿podría mantener la situación hasta que llegaran los agentes? Esa misma tarde, Isabela notó que el comportamiento de Apolo también había cambiado. El gato parecía más inquieto
caminando en círculos cerca de la puerta de la habitación de Ethan, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Y efectivamente, así fue. Alrededor de las 18:00, Camila entró en la habitación sin tocar. Estaba diferente. Vestía un abrigo oscuro, sin maquillaje, el cabello recogido, sin rodeos. Dijo: «Te has involucrado demasiado, Isabela. Pensé que sabrías mantener las cosas profesionales». La enfermera mantuvo la calma. «Mi único compromiso es con la recuperación del paciente». Pero por dentro, sabía que el enfrentamiento había comenzado y no habría vuelta atrás. Camila se acercó lentamente a la cama con la mirada fija en Ethan. «¿Aún crees que él te escucha? ¿Que esos espasmos significan algo? Te estás equivocando». Isabela dio un paso adelante. «Sabes tan bien como yo que él está consciente y tiene miedo de lo que pueda revelar». Un silencio tenso se instaló entre ellas. Apolo, posado en la silla junto a la cama, soltó un maullido seco. Camila se rió, una risa corta y nerviosa. «No tienes idea de con qué te estás enfrentando, querida. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?» Antes de que Isabela pudiera responder, sonó el timbre de la mansión. 1, 2, 3 veces. Alejandro apareció discretamente en el pasillo. Han llegado. La Policía Federal, acompañada por Diego y 2 agentes especializados, entró en la casa con una orden de allanamiento en mano. Camila intentó ganar tiempo, alegando que había habido un error, pero los documentos hablaban por sí solos. Los agentes se dirigieron directamente a la habitación de Ethan. Richard llegó minutos después, pero se le impidió el ingreso. «La casa está bajo investigación federal. Por favor, cooperen», dijeron. Isabela se quedó junto a la cama, observando todo con el corazón acelerado. Y fue en ese instante, en medio del caos, cuando sucedió algo aún más inesperado. Ethan abrió los ojos, no por reflejo, no por casualidad, parpadeó y luego movió levemente la cabeza hacia un lado. La habitación quedó en silencio. Uno de los agentes, perplejo, se acercó. «Señor Rivera, ¿me escucha?» Un movimiento casi imperceptible. «Sí». Isabela sostuvo su mano con los ojos llenos de lágrimas. «Lo lograste. Están aquí. Estás a salvo». Y en ese momento, por primera vez desde el accidente, ella vio en los ojos de Ethan algo que hacía mucho se había perdido: esperanza. El giro fue tan inesperado que incluso los agentes vacilaron por unos segundos. Un hombre dado por vegetativo durante meses, ahora consciente. Pidieron silencio y llamaron al equipo médico de la investigación para hacer la primera evaluación allí mismo. Ethan, aunque débil, mantenía los ojos abiertos y escudriñaba todo a su alrededor. Cuando uno de los médicos se acercó con una libreta con letras para una prueba de comunicación ocular, él parpadeó al compás de las letras. SOS, Isabela, confianza, riesgo. Era real. La verdad venía a la luz, y esta vez nadie podría silenciarla. Camila intentó huir. Trató de decir que todo era una trampa de Isabela, que Ethan había planeado aquello para desmoralizarla, pero su máscara ya había caído. Los agentes presentaron las grabaciones, los documentos y los audios. Cada argumento suyo se desmoronaba ante las pruebas. Richard también intentó escapar por la puerta trasera, pero fue detenido por uno de los investigadores. Y en ese instante, la mansión, que durante tanto tiempo había sido el escenario de manipulaciones y silencios, se convirtió en el centro de una operación nacional contra el fraude, el intento de homicidio y el lavado de dinero. Mientras los culpables eran llevados, Isabela permaneció junto a Ethan, tomándole la mano. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos un brillo diferente, un tipo de paz que ella no había visto en años. Apolo saltó a la cama y se enroscó a su lado,
como si también estuviera aliviado. El equipo médico anunció que tendría un largo camino por delante, con fisioterapia y seguimiento neurológico intensivo. Pero lo más difícil ya había pasado. Estaba libre y consciente, y sobre todo, ya no estaba solo. A la mañana siguiente, con la casa ya bajo un nuevo orden y vigilancia, Isabela fue llamada a una reunión con Diego y los agentes responsables. Le agradecieron personalmente. Si no fuera por tu atención a los detalles y tu coraje, tal vez este complot nunca se habría descubierto. Diego agregó, salvaste una vida, Isabela, y quizá muchas más, considerando las consecuencias de esta operación. Ella solo asintió, aún asimilando todo, pero en su corazón había una certeza que resonaba fuerte. Había hecho lo correcto, aunque pareciera la decisión más difícil. Los días siguientes fueron intensos, pero marcados por una atmósfera completamente distinta. La mansión Rivera, antes silenciosa y opresiva, ahora tenía un nuevo ritmo. Los equipos médicos iban y venían, los reporteros esperaban afuera y los investigadores recogían los últimos documentos del caso. Isabela, que al principio pensó en dejarlo todo atrás, se dio cuenta de que su presencia allí aún era esencial. Ethan necesitaría seguimiento continuo y, más que eso, a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera huyendo de nada. Ethan comenzó a comunicarse con mayor claridad. Con la ayuda de una tablet adaptada y una fonoaudióloga dedicada, logró escribir sus primeras palabras completas desde que despertó. Gracias por no rendirte. Isabela sonrió. Eres más terco de lo que recordaba, respondió con ligereza. Las sesiones de fisioterapia comenzaron casi de inmediato, y aunque agotadoras, traían progreso cada día. El hombre que antes estaba inmóvil ahora podía mover brazos y piernas con esfuerzo. Cada pequeña victoria se celebraba como un logro gigantesco. Durante una esas sesiones, mientras practicaban movimientos con las manos, Ethan sostuvo fuertemente la mano de Isabela y no la soltó. Sus ojos se encontraron y no hubo palabras, solo silencio, pero no el silencio tenso de antes. Era un silencio lleno de significado. No necesitaba explicarlo. Ella ya lo sabía. La conexión entre ambos había sobrevivido al tiempo, al dolor y hasta al olvido forzado. Era diferente ahora, más madura, más genuina. Apolo observaba todo desde un rincón de la habitación, ronroneando con un aire casi cómplice. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la propiedad, Ethan se detuvo junto a un banco de madera bajo un árbol y señaló hacia el horizonte. He pensado en transformar este lugar, dijo con esfuerzo, pero con firmeza. Crear un sitio donde otras personas también puedan recuperarse. Gente que no tenga los recursos que yo tuve. Isabela se detuvo a su lado, sorprendida. ¿Quieres abrir un centro de rehabilitación? Él asintió. Con la estructura que ya tenemos aquí y contigo al frente, sé que puede funcionar. Ella no respondió de inmediato, pero por dentro algo empezó a florecer. Una idea que tal vez pudiera dar un nuevo significado a todo lo que habían pasado. La propuesta de Ethan resonó en la mente de Isabela en los días siguientes. No era solo un proyecto, era una forma de resignificar todo lo que aquella mansión había representado. Del lugar donde ella vivió amores, dolores, traiciones y descubrimientos, podría nacer algo nuevo. Algo útil, sanador, pero aceptarlo también significaba quedarse. Y ella aún no sabía si estaba lista para eso. En medio de las dudas, se sorprendió sonriendo al ver el progreso de Ethan. Sus pasos, aún apoyados por un andador, ya alcanzaban el jardín. El hombre que muchos ya habían considerado perdido, ahora volvía a ocupar su espacio. Un día,
Mientras ajustaba la órtesis de apoyo en la pierna de Ethan, Isabella se atrevió a preguntar: «¿Pensaste en mí cuando pusiste esa contraseña en la caja fuerte, no?» Ethan sonrió, con un brillo en los ojos. Sabía que si alguien llegaba a descubrirlo, serías tú. Eso la desarmó. Por mucho que hubiera tratado de mantener la distancia emocional desde que todo comenzó, la verdad es que ese vínculo nunca se rompería por completo. Él ya no era el hombre de antes, y ella tampoco. Ambos habían cambiado, habían sobrevivido, habían crecido, y quizá, solo quizá, estaban listos para algo nuevo. Poco a poco, la mansión empezó a ser adaptada. Ethan se aseguró de mantener la fachada histórica, pero el interior adoptó el aspecto de una clínica de rehabilitación de vanguardia. Salas de fisioterapia, consultorios, espacios sensoriales, un área común con jardín terapéutico. Isabella, inicialmente solo como consultora, se vio cada vez más involucrada. Empezó a seleccionar el equipo, revisar protocolos, organizar entrenamientos, y sin darse cuenta, estaba ayudando a erigir un lugar donde otras personas también pudieran recomenzar. Era como si cada ladrillo, en cada detalle, se estuviera colocando también dentro de ella. Ethan observaba todo con orgullo. Una tarde tranquila, la llamó al antiguo despacho, ahora transformado en sala de planificación del proyecto. «Tengo una pregunta, pero quiero que lo pienses con calma», le dijo. «¿Aceptarías ser la directora clínica del centro? Quiero que este lugar tenga tu alma, tu forma de cuidar». Isabella quedó en silencio. Sabía que no era una pregunta cualquiera. Asumir eso era un compromiso profundo, pero al mismo tiempo era la oportunidad de hacer algo verdaderamente transformador, y quizá, solo quizá, fuera el comienzo del capítulo más importante de su vida. Aquella noche, Isabella caminó de un lado a otro en la habitación del ala residencial de la mansión. Apolo, siempre atento, la seguía con la mirada posado al pie de la cama. La propuesta de Ethan la había conmovido de una manera que ni imaginaba. No se trataba solo del cargo, se trataba de todo lo que ese lugar representaba, los dolores del pasado, las revelaciones, los riesgos que corrieron juntos, pero también se trataba del futuro, de transformar el sufrimiento en servicio, el miedo en propósito, y la verdad es que en lo profundo ya había tomado la decisión, solo necesitaba aceptarlo. Al día siguiente, durante la caminata matutina en el jardín junto a Ethan, finalmente dijo: «Sí, acepto, pero con una condición». Él se detuvo, sorprendido. «¿Cuál?». Ella lo miró a los ojos. «Quiero que el centro atienda también a personas de bajos ingresos. Quiero que la mitad de los cupos se reserven para quienes no pueden pagar». Ethan sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Y en ese instante, sin declaraciones románticas ni promesas grandilocuentes, ambos sellaron un nuevo pacto de reconstrucción, de asociación, de hacer el bien, con todo lo que habían aprendido en medio del caos. Las semanas siguientes fueron de intensa preparación. Se conformó un equipo con nombres elegidos a dedo por Isabella. Profesionales, humanos, competentes y comprometidos. Ethan se encargó de las reformas, las licencias y los contactos. Isabella de los protocolos clínicos, la logística y el alma del proyecto. Diego los ayudó con la parte legal y Alejandro, ahora promovido a gerente administrativo, se aseguró de participar en todo. Incluso Apolo, con su encanto silencioso, parecía aprobar cada cambio. El centro de rehabilitación empezaba a tomar forma, y con él, una nueva historia comenzaba a escribirse. Un mes después, en una mañana soleada de otoño en Los Ángeles, se inauguró el Centro Horizonte, nombre elegido por Ethan en honor a la nueva etapa. Sin ceremonias pomposas, pero con significado en cada detalle.
Isabella, ya directora clínica, recibió a los primeros pacientes con una sonrisa serena. Ethan, aún en rehabilitación, se las arregló para caminar sin apoyo hasta la puerta principal. Era el símbolo perfecto de todo lo vivido, de todo lo superado y de lo que aún construirían. Con el centro en funcionamiento, los días adquirieron un nuevo ritmo. Isabella se despertaba temprano, revisaba historiales, supervisaba sesiones y conversaba con las familias. Por la tarde se encargaba de acompañar personalmente a algunos de los pacientes más delicados. Y, siempre que era posible, visitaba a Ethan durante sus pausas. Él caminaba con mayor firmeza, hablaba con claridad e incluso retomó algunas tareas administrativas. Pero se notaba que lo que ahora lo motivaba no era el poder o el control, sino el impacto real que estaban generando en la vida de otras personas. Entre pasillos recién pintados y salas equipadas con tecnología de punta, crecía algo más importante: la confianza. Los pacientes la sentían, el equipo la sentía. E incluso los viejos fantasmas que habitaban la mansión empezaron a perder fuerza. La casa, que antes cargaba el peso de mentiras y manipulaciones, ahora respiraba sanación. La transformación no era solo física, era espiritual, emocional, simbólica. Era como si cada nueva consulta borrara un poco de la oscuridad que en algún tiempo dominó ese lugar. Una tarde tranquila, mientras revisaban juntos un informe mensual, Ethan se volvió hacia Isabella y dijo con una sonrisa: ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Después de todo, de lo que hemos vivido, estamos aquí, y parece que nada fue en vano. Isabella lo miró sin necesidad de responder. Sí, había sido doloroso. Sí, había sido peligroso. Pero el dolor fue el camino que los llevó hasta allí. Y quizá, solo quizá, este nuevo comienzo no habría sido posible de otra forma. Habían sido rotos, pero habían elegido reconstruirse. Aquella misma noche, sentados lado a lado en el jardín del centro, bajo la suave luz del exterior, Ethan tomó la mano de Isabella. No dijo nada, y tampoco fue necesario. Isabella simplemente sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Apolo, como siempre, estaba cerca, como si fuera el guardián de esa historia desde el principio. El cielo de Los Ángeles estaba despejado, estrellado, y una brisa suave pasaba entre los árboles. Allí, en ese silencio lleno de significado, entendieron: superar no es el fin del dolor, es el comienzo de una nueva vida. Con el paso de las semanas, el Centro Horizonte se convirtió en algo más que un proyecto exitoso. Se transformó en un refugio para historias de superación. Personas llegaban quebradas, algunas físicamente, otras emocionalmente, y encontraban acogida, estructura y dignidad. Isabella se encargó de conocer el nombre de cada paciente. Aprendió la historia de una señora que había vuelto a aprender a caminar tras un derrame, la de un adolescente que superó una lesión en la columna después de un accidente de moto, y la de una madre soltera que tras un tumor cerebral había perdido temporalmente el movimiento de sus manos. Ethan observaba todo con atención. Realizaba visitas discretas, conversaba con los familiares y escuchaba sus relatos. Y, por primera vez en su vida, ya no era el hombre que daba órdenes desde lo alto de una empresa. Era alguien que escuchaba, que sentía, que formaba parte. Un día, después de conversar con un joven veterano de guerra, Ethan comentó a Isabella: «Su dolor me recordó a mí, a lo que es despertar sin tener la certeza de que alguien te escuchará». Ella solo asintió. Ambos sabían el valor de ser escuchados. Y aún más, el valor de no rendirse cuando todo parecía perdido. Los periódicos empezaron a publicar noticias sobre el centro, artículos sobre el proyecto social, la rehabilitación de Ethan
y la historia detrás de la creación de ese espacio comenzaron a tener protagonismo. Muchos no conocían todos los detalles y no hacía falta, pero sabían lo suficiente para inspirarse. De exmillonario recluido a filántropo de rehabilitación, decía un titular. Ella salvó su vida y ahora salvan vidas juntos, decía otro. Isabella se reía al leer esas cosas. Hacen parecer que todo fue perfecto desde el principio. Y Ethan respondía, quizá porque lo que importa es cómo termina, y no cómo comenzó. Y, de hecho, la historia estaba terminando de forma diferente a lo que todos esperaban, sin venganza, sin ira, sin rencores ocultos. Todo había salido a la luz, y lo que quedaba era la verdad. Al final de un día ajetreado, mientras cerraba el informe mensual, Isabella se detuvo por un segundo. Observó el pasillo frente a ella, las suaves luces, los cuadros elegidos con esmero, el sonido lejano de una sesión de fisioterapia en curso. Respiró hondo y sintió, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar, no porque la vida fuera perfecta, sino porque tuvo el valor de continuar, aunque todo le dijera que debía detenerse. En la noche del aniversario de la inauguración del Centro Horizonte, se organizó una pequeña ceremonia íntima solo para pacientes, equipo y amigos cercanos. Nada extravagante. Solo una reunión al aire libre, con luces colgadas entre los árboles, música suave e historias compartidas. Ethan ofreció un breve discurso de agradecimiento, con la voz aún algo ronca pero firme. Si estoy aquí hoy, es gracias a una persona que decidió creer en mí cuando nadie más lo hizo. Isabella, gracias por no haberte ido. Isabella, que no esperaba ser llamada, se levantó con los ojos llenos de lágrimas. Nunca estuviste solo, Ethan. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. El público aplaudió, y Apolo, puntual como siempre, saltó al escenario improvisado y se recostó entre los dos, como diciendo, misión cumplida. Fue casi poético. La historia que comenzó con silencio y misterio, ahora se cerraba con aplausos y gratitud. Ya no había dolor entre ellos, solo el profundo entendimiento de todo lo vivido y de lo que habían construido juntos. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a irse y el jardín quedó en silencio, Ethan tomó la mano de Isabella y caminaron hasta el árbol donde habían conversado por primera vez sobre el centro. No sé lo que depara el futuro, dijo él, mirando las hojas moverse con la brisa suave, pero por primera vez quiero que se construya contigo. Isabella apoyó su cabeza en su hombro. El futuro ya no da miedo. Ya sobrevivimos a lo peor. Y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse, como si el universo finalmente les hubiera concedido la paz. La cámara imaginaria se alejaría en ese instante, capturando la escena de ambos bajo la tenue luz del jardín, con Apolo enrollado a sus pies. No fue un final perfecto, pero fue real, fue genuino, fue el tipo de final que no se ve en cuentos de hadas, pero que cualquiera puede vivir si tiene el coraje de enfrentar su propio dolor y transformarlo en algo más grande. Porque, al fin y al cabo, superar no es olvidar lo que sucedió, es mirar todo lo que dolió y aún así elegir seguir adelante. Frase del día. A veces la vida nos rompe solo para mostrarnos que es posible recomenzar más fuertes que nunca. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y comenta aquí abajo de qué ciudad nos estás viendo. Vamos a conocernos mejor. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la superación.